buenos días y ya le damos la bienvenida a Camilo Casariego. Un gusto tenerte por aquí, a Gabriel Melgarejo, bienvenidos a ambos. Ellos hace 30 años tenían entre 12 y 15 años. En el caso de Camilo, ¿cuánto tenías, Camilo? Yo tenía 12. 12. ¿Y en tu caso, Gabriel? 15. Tú venías de Italia a España y de España a Uruguay. Sí. Y en tu caso de España. Directamente de Mauricio. ¿Cómo fue ese? En tu caso hay que recordar, hay que decirles a la teleaudiencia que Camilo es el hijo de Lilian Celiberti, por lo tanto su mamá estaba presa. ¿Cómo fue eso de engancharte de Italia para venir a Montevideo? Bueno, no, fue una experiencia buenísima. Entre otras cosas porque unos días antes del viaje habían liberado a mi madre, entonces también estaba las ganas de verla y de poder compartir unos días, aunque sea con ella. Y bueno, fue una experiencia muy buena, la verdad, que sí. Digo, para hacer toda la realidad que vivíamos en esa época oscura y de tristeza, y juntarse con todos esos niños uruguayos y venir en el viaje fue muy bueno. Gabriel, en tu caso, tu mamá no estaba requerida y así que venía acompañándolos. No es lo mismo porque venías con tu madre, porque había mucha incertidumbre, me imagino. Claro, ¿no? Hablábamos de que cada uno de nosotros era una historia diferente, digamos, ¿no? De esos 150 y pico de gurises que venían, la historia era diferente. Y bueno, por suerte, vino mi madre, nos acompañó, era parte de la delegación, creo que había 4 madres que no estaban requeridas, que venían en conjunto con la otra delegación que ya era política, digamos, ¿no? De senadores, diputados españoles, integrantes de organizaciones sociales como la Cruz Roja. Y también con esa incertidumbre a ver qué es lo que iba a pasar, digamos, ¿no? Yo creo que hay una de las entrevistas marca lo fuerte que era en un periodo complicado mandar un contingente de niños a una situación donde era complejo. Y bueno, esa incertidumbre de a ver qué es lo que pasaba cuando llegáramos a Montevideo estaba muy presente, muy latente. Y fue algo impresionante realmente, no solo para nosotros, que creo que nos marcó definitivamente, sino que también para los hechos en el país, digamos, ¿no? Sí. Camilo, vos decías, ya íbamos en el avión agitando, todos chiquilines, o prácticamente todos chiquilines, la gran mayoría, y cuando llegaron a Uruguay, estaba aterrizando el avión, les dijeron ahora claro, a tranquilizarse. Sí, sí, entre otras cosas porque no se sabía qué iba a pasar, bien, creo que nadie sabía cuál iba a ser la reacción de los militares en el hecho, si nos iban a dejar. Entonces es uno de los recuerdos que tengo del viaje, que cuando aterrizó el avión nos dijeron, bueno, ahora vamos a hacer silencio, dejen que hablen los más grandes y ustedes todos tranquilos. Y hasta que bajamos del avión y vimos esa inmensa cantidad de gente, las pancartas, y el recibimiento fue increíble, ¿no? La gente te abrazaba y te daba las gracias. Y me acuerdo que un compañero me decía, pero acá somos más famosos que los Beatles. Nosotros no lo podíamos creer en realidad, ¿no? Porque yo que venía bastante seguido al Uruguay porque mi madre estaba presa, entonces mis vacaciones escolares la venía a visitar, sabía bien que eso no era la realidad de Uruguay, ¿no? El Uruguay era un país triste, un país quieto, sumiso a los militares y bueno, eso fue como, para mí fue como se liberó. De hecho, otro de los recuerdos que tengo, que después de que llegamos a la casa, ¿no? Que mis abuelos me dijeron, bueno, llama a tu padre para avisar que llegaste bien, lo primero que le dije, esto se acabó. Papá, nos podemos volver porque esto ya está. Acá la dictadura se terminó. Cuando viste a toda la gente. Cuando, claro, era eso, Rambla. con la ronquera, porque quedamos afónicos días de cantar el se va a acabar y liberar a los presos, y claro, eran todo ese fervor que había en la gente, y como, esto ya está. Vos me decías, después de esa vez volvieron a España. Pero en definitiva un año después volvieron definitivamente al Uruguay. Claro, esa sensación que transmite Camilo fue así. Yo creo que todos nos fuimos convencidos que era una cuestión de tiempo, digamos, ¿no? Porque el 83 fue un año muy fermental desde el punto de vista de las movilizaciones,
1 de mayo, 1 de mayo, exactamente. Pero además hubieron dos hechos que, eso era a la interna, digamos, ¿no? Pero hubieron dos hechos que marcaron internacionalmente en la estrategia de aislar la dictadura a nivel internacional, que fue el viaje de los niños, pero en fines de mayo del 83 hubo un hecho que tal vez no se dimensione tanto, que fue la visita de los Reyes de España. Claro, y esa visita, la agenda de los Reyes de España estuvo estrechamente coordinada por lo que era el exilio uruguayo en España. Y hubieron dos cuestiones puntuales que fueron muy fuertes en ese momento y que ya ahí, obviamente, ya estaba herida de muerte la dictadura. Uno es una intervención del que era ministro de Relaciones Exteriores, se llama Fernando Morán, en ese momento era ministro de Relaciones Exteriores de España, que pide por la libertad de los presos políticos, estamos hablando de fines de mayo del 83, y después una recepción que hizo el rey de España en la propia embajada, que recibe a la oposición y recibe a dos dirigentes de la izquierda que estaban proscritos, que era José Pedro Cardoso y Germán de Lía. Ese hecho, que tal vez pasó un poco más desapercibido, conjuntamente con la venida del viaje de los niños, fue, desde el punto de vista internacional, demoledor, un golpe al mentón a la dictadura. Entonces nos fuimos con esa sensación de que era una cuestión de tiempo. Y efectivamente ya en septiembre del 84, en el caso de mi familia, volvimos al Uruguay. Como decía el informe, esto ocurrió efectivamente, la llegada de ustedes el 26 de diciembre de 1983. Ustedes hoy día, bueno, están casados, viven en Montevideo, tienen varios hijos, en tu caso, bueno, una hija que nació en España, un hijo que nació en España, que es catalán. ¿Le contás, le cuentan ustedes a sus hijos esta historia? Sí, mis hijos tienen claro la historia de la familia, lo del viaje, el secuestro, la dictadura, el exilio, la abuela que estuvo presa. Sí, se lo contamos, lo tienen bastante claro. Sí, obviamente en el ámbito familiar conocen, tal vez de repente no al detalle las cuestiones, ¿no? Yo comentábamos el tema de lo que es la memoria, ¿no? Que en esta época que es tan vertiginosa, que suceden cosas permanentemente, donde hay tanta información, la memoria histórica como que se acorta, se achica. Entonces, cuando vos hablás con ellos y le decís que bueno, que hace 30 años pasó una cosa de estas características, es como si hablaras de historia antigua, digamos, ¿no? O directamente es difícil de creer, digamos, ¿no? Viviendo en un país como vivimos hoy, con plenas libertades, con algo que es lo que yo digo, esto tienen que aprender a cuidarlo, digamos, ¿no? A que nunca más pase lo que, bueno, pasó tu abuelo, pasó tu padre, pasó los muchachos que vivimos en ese viaje. Entonces, yo creo que es muy importante, por lo menos la transmisión a nivel familiar de cómo, cuáles fueron los hechos y cómo un poco eso prende en la juventud y poder proyectarse también, digamos, ¿no? Pero no viéndolo desde el lado negativo, sino desde el lado positivo, de cómo proyectar hacia el futuro y aprender a que, bueno, que hay cosas que las tenemos que cuidar, como si fueran una copita de cristal. Camilo, me decías que bueno, viviste en varias oportunidades en Europa porque bueno, tuviste que volver a Italia, después estuviste viviendo ya de grande con tu familia en España y seguramente no es fácil la transmisión de estos hechos fuera del ámbito familiar. Cuando vos estabas en Europa, ¿contabas lo que te pasó, lo que vos viviste? Porque bueno, vos fuiste un niño que fuiste secuestrado en Brasil, que te trajeron a Uruguay separado de tu madre. Bueno, no solo en España, la verdad que por mucho tiempo fue algo que lo dejé adentro porque es algo que capaz que duele un poco y me costó mucho poder hablar de este tema. La verdad que el tema del secuestro, no cuando tenía hijos, cuando tuve hijos fue cuando empecé como a mirar un poco más para adentro y sacar las cosas. Yo tengo amigos que quizás que nunca les dije que me habían secuestrado, no sé bien por qué, pero es algo que mantuve medio guardado por mucho tiempo. En tu caso, Gabriel. Mi caso era diferente porque cuando nosotros nos fuimos cuando mi padre se exilió y al tiempo fue el resto de la familia, era como que ya íbamos con la sangre en el ojo, digamos, ¿no? Para hablar en algún término comprensible. Vivían en España, pero muy metidos en la colectividad uruguaya. Exactamente. Entonces era integrarse rápidamente a lo que estuviera formado en el exterior, en el hecho de la campaña de denunciar qué era lo que estaba pasando en el Uruguay,
bueno, de hacer conocer al mundo que había presos políticos, de que había desaparecido, de que, bueno, de que había una dictadura militar que avasallaba las libertades y los derechos de la ciudadanía. Entonces como que uno se integró rápidamente a esa campaña de denuncia. Y mientras tanto, bueno, estudiaban, trabajaban. Por supuesto, claro, tratábamos de hacer una vida normal, pero con lo que te decía hoy, vos entrabas a mi casa en Madrid y vos te encontrabas con un templo que era, yo qué sé, eran las fotos del Uruguay, las banderas de los cuadros, de fútbol, claro. El tamboril, era como que vos nunca te habías ido geográficamente, pero que vos estabas permanentemente con ese compromiso de querer volver, ¿no? Y Camilo, en el caso tuyo también fue tan así. Sí, también. Bueno, por ejemplo, mi padre no dejaba hablar en italiano en la casa, cuando vivíamos en el exilio, solo se podía hablar en español. Si le hablaba en italiano no me contestaba. Y era también, las reuniones eran con uruguayos y la militancia del exilio y la denuncia a la dictadura, todo eso sí estaba muy vigente. Y también me imagino que es todo un shock el hecho de que vivías en Italia, un país en Europa, digo, decir, y venir a Uruguay a visitar a tu madre a Punta de Rieles, porque Lilian estaba Era ahí. horrible, y aparte que cuando venía, en general, venía 3 meses, o sea, 12 domingos, y 10 estaba sancionada, o sea que era bastante triste. Claro, no podías verla. No la podía ver porque en general la sanción, apenas se enteraban que trataban de mantener el hermetismo, a mí me mandaba Amnistía Internacional, pero una vez que llegaba, iba a la primera visita, la otra semana estaba sancionada Solo para que vos que habías venido especialmente de Europa. Sí, sabían que yo había venido especialmente a verla y la sancionaban, buscaban cualquier excusa para que no pudiéramos tener la visita. Y era bastante frustrante en realidad, porque yo era un niño y claro, como todo niño necesitaba a mi madre y bueno, y no. Y ahí te quedabas los 3 meses hasta que alguna vez más sí. la podías ver, pero así. Sí, en general era 1, 2, 3 veces. Y la ida al penal era... Era tristísima, la verdad que sí, era muy triste y más que triste, en la cabeza de un niño, ¿no? Que me da una rabia que la gente no hacen nada y se dejan tratar así. Claro, ahora uno de más adulto lo entiende y dice, no les quedaba otra, ¿no? Porque si no no ibas a tener visita y iba a ser peor. Pero yo en el momento reía porque decía, no puedo creer que se la aguanten. Claro, era también que yo no vivía acá, ¿no? Entonces yo vivía en Italia, donde sí había ciertas libertades y la realidad era diferente. Entonces como que me costaba mucho poder entender por qué se dejaban tratar así o por qué se dejaban denigrar de esa manera, humillar, porque era muy humillante el trato a los familiares. Ustedes en el 83, en el 84 ya regresaron al Uruguay. Vos decías, bueno, en nuestra casa vivíamos de cara al Uruguay, pero hubo que regresar, se regresó. ¿Y cómo fue esa vida? Porque a veces también, ese tránsito, esa transición no es tan sencilla. No es sencilla, y además la imagen que habíamos... Una cosa es la idealización, claro. Y otra cosa es después volver y tener la cotidiana, ¿no? Cuando nosotros venimos en el viaje y encontramos un país alegre, ese contraste que marcaba Camilo era así, porque vos habías salido de un país que era gris, que era triste, que vos decías, bueno, y vos encontraste un país en la calle, la gente en la calle, victoriando, o sea, era una cosa. Y cuando volvimos otra vez a un país que tenía su vida normal, digamos, ¿no? Que estaba en un proceso de salida y a un país. Entonces, un poco ese choque también existió. Pero bueno, en el caso nuestro fue relativamente fácil porque nosotros vivíamos en un barrio cooperativo, o sea, con todo lo que implica ello, digamos, ¿no? Una cooperativa de vivienda por ayuda mutua que tiene una organización propia, o sea, nos integramos fácil, pero sé de otros tantos compañeros que vinieron en el viaje que la realidad fue complicada también, claro, ¿no? Porque integrarse no es tan fácil. Otra vez, claro, a tratar de adaptarse a otra realidad que es muy diferente. Nosotros veníamos de países de Europa, países que estaban en pleno desarrollo, el destape español era una cuestión brutal, digamos, ¿no? Ellos habían conquistado la libertad después de 40 años de franquismo y era una cuestión, el tema de la libertad, el concepto de la libertad era
era muy amplio, ¿no? Y nosotros acá, como que bueno, estaba todo como, sí, es cierto, había un proceso democrático, pero que todavía había muchas cosas que había que poner en su lugar. Entonces, obviamente tuvo sus complejidades. Claro, entonces su impacto, ¿no? Y en tu caso también, Camilo. También, sí, fue no un es poco tan complicado sencillo, la vuelta. ¿no? Terminaste tus estudios en Italia y te volviste, pero eras Claro, muy chico, porque en el caso tuyo 15, pero en tu caso tenías 12, muy sí, chico y en todavía. esas edades la diferencia Es es por notoria. eso, sí, es muy sí, importante. dejar los amigos y ¿no? Yo hice toda la escuela y parte del liceo en Italia, entonces mis amigos en realidad eran italianos. Dejar mis amigos, mis relaciones me costaba mucho y sobre todo venir a Uruguay, que está en ese momento, ese viaje fue una fiesta, pero yo venía seguido y la cosa sabía que no era esa la realidad, entonces me costó bastante. Después tú me contabas en la crisis, bueno, prácticamente te fuiste de Uruguay, unos años después de la crisis, estuviste unos cuantos años viviendo en España, entre el 2005 hasta el 2005 y 2010. Siempre también mirando de regresar sí, siempre a Uruguay, también ¿no? queriendo volver. A mí y sobre todo, no tanto por mí, sino por mis hijos, porque uno cuando es padre ya analiza las cosas diferentes. Y yo que viví de niño el exilio y sos siempre sapo de otro pozo, ¿no? Vos estás afuera y nunca te terminás. Si bien yo, por ejemplo, soy ciudadano italiano, pero nunca terminabas, siempre era el inmigrante. Y cuando nos fuimos a España con mis hijos vivían eso también, entonces no quería quería que se criaran en Uruguay, sí, salir porque estábamos un poco agotados de la crisis y también por un tema laboral y hacer un poco de experiencia, viajar y conocer, que es bueno, pero que no nos planteamos nunca quedarnos. O sea, a mí me gusta el Uruguay, me gusta cómo son los uruguayos, siempre me gustó y amo este país y quiero que mis hijos se críen acá. Que sean, hoy ustedes ya vas a cumplir 43, 43. En tu caso 45. ¿Cómo ven al país hoy, Gabriel? Un poco lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Yo creo que primero que tenemos un país maravilloso, que tenemos que saber cuidar lo que tenemos, dentro de todas las problemáticas que puedan haber, digamos, en la actualidad. Yo creo que este país tiene una cultura cívica impresionante, una cultura democrática envidiable a nivel del mundo, y nosotros esas cuestiones tenemos que saber valorarlas y tenemos que saber cuidarlas fundamentalmente, ¿no? Porque si hay algo que uno tiene que rescatar de toda esta experiencia y que hoy felizmente podemos estar contándolo desde este ángulo, es que nunca más haya una dictadura en este país. Tal vez en ningún país del mundo, pero específicamente en este país, donde tenemos todo para ganar el futuro, digamos, ¿no? Y eso es lo que yo intento humildemente tratar de transmitirle a mis hijos en primera instancia y al entorno que me rodea, de saber valorar lo que tenemos. Camilo, ¿cómo te encontrás? Bueno, volviste en el 2010 definitivamente, estás trabajando en tu profesión. Sí, sí, yo no me puedo quejar, la verdad, estoy bien, tengo un trabajo relativamente bueno. Creo que igual hay muchas cosas que deberían cambiar, sobre todo con este tema con el tema, como él decía, de la memoria, no perder la memoria y tratar, no sé bien cómo decirlo, pero hay muchas cosas que siguen mal, hay gente que sigue impune, hay gente que ha hecho mucho daño al país y a la gente del país y sigue en sus puestos de poder. Hoy día sigue habiendo una impunidad muy grande y creo que eso no le hace bien al país, no le hace bien al futuro. Realmente, si queremos ir para adelante, tenemos que mirar para atrás y corregir los errores. Y corregir los errores es que se acabe la impunidad. Ustedes en el vuelo de Carrasco llegaron hasta EBU. Y bueno, mañana va a haber una actividad, mañana jueves, donde se va a poner una marca, las llamadas marcas de la memoria, en recuerdo a lo que fue este evento, porque bueno, evidentemente AEBU jugó, ¿verdad?, un papel muy, muy importante. ¿Pueden ir? ¿Tienen pensado ir? Mañana es a las 6 de la tarde en AEBU. Allí, en mi caso, voy a estar, obviamente, como cada
cada año que se recuerda el viaje de los niños, porque dentro de lo que decía Camilo, y con lo cual estoy de acuerdo, es una obligación moral como protagonista de aquella época marcar el tema de la memoria y también luchar contra la impunidad que existe. Hay cosas que hay que sacarlas para afuera. Él hablaba de todo lo que le costó a él poder contar su experiencia, otros de repente nos retraemos en algún... Pero hay que sacar las cosas para afuera porque estas cosas se tienen que saber, Camilo, para corregirlas. Vos en tu trabajo tenés como horarios raros, ¿podrás ir? Creo que sí, voy a intentarlo. Sí. Está bien, está bien. Gracias a ambos por haber venido, ha sido un gusto recibirlos. Mañana en este horario vamos a estar con Víctor Baillán y con Gerardo Caetano. Vamos a seguir apelando a la memoria. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU.